34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Seguidamente, hemos programado el panel La reforma a la salud en el gobierno del cambio, en el cual intervendrán las doctoras Lina María Bustamante Sánchez, gerente de la EPS Sabia Salud, Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora del Hospital Alma Mater de Antioquia, César Augusto Gómez Fonegra, subsecretario de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, quien asiste en representación de la doctora Ligia Amparo Torres Acevedo, secretaria seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. El panel será coordinado por el doctor Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de la Asociación Médica Asmedas, seccional Antioquia. Muchas gracias a todos y todas por participar, quienes están acá en el auditorio de manera presencial y quienes están en el auditorio virtual, en nuestro 34º Congreso de Medicina General y Social, Germán Enrique Reyes Forero. Para mí es muy grato haber logrado llevar a final término el día de hoy este evento. En este momento tenemos la posibilidad de la conexión virtual con la doctora Carolina Corcho, quien desafortunadamente por orden presidencial se encuentra en el departamento del Cauca, en el municipio de Silvia, y estamos mirando la posibilidad de la conexión en este momento o durante el proceso de desarrollo del panel. Sin embargo, tenemos acá a tres representantes muy importantes del sector de la salud en Antioquia, y vamos a enfocar nuestro panel el día de hoy en unas circunstancias que se nos vienen de frente con los vientos de cambio de este nuevo gobierno de carácter progresista, primera vez en la historia colombiana, y esperamos que para esto entonces el gobierno durante este próximo mes de diciembre o tal vez los primeros días de enero comparta con todos un articulado específico de un proyecto de ley que pretende reestructurar, reformar o transformar el sistema de salud en Colombia. En Antioquia hemos sido líderes siempre en la implementación del modelo de seguridad social y el modelo de salud. Recordamos la época de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, hoy Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, que ayer celebramos con la doctora Ligia Amparo Torres los 55 años. Aquí tenemos el representante que también estuvo ayer en la celebración anterior. Y en esa época fuimos líderes en Antioquia en temas de salud, ¿cierto? Especialmente vacunación, intervención en determinantes sociales, y creo que la salud pública logró un desarrollo muy importante durante ese periodo. Luego vino la transformación hacia el sistema que llamamos de aseguramiento, y durante 30 años este sistema ha tenido unos desarrollos y hoy en día se plantean unos cuestionamientos a dicho sistema de salud que son los que motivan el día de hoy este panel. Quiero contarles que la lucha contra la virtualidad no es fácil. En este momento el auditorio no tiene tanta asistencia, pero tenemos 650 personas inscritas. No sé, Manuel, si nos puedes mostrar el listado de asistencia. Y es curioso porque ya no vamos a poder seguirlo llamando el Congreso Nacional de Medicina General y Social, sino el Congreso Internacional, puesto que tenemos una serie de participantes de todos los lugares de América Latina. Nos han enviado registro desde Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, México. O sea, tenemos verdaderamente en este momento presencia a través de nuestro
registro de la virtualidad en diferentes países de América Latina. Y esto nos genera un nuevo reto frente a los diferentes actividades que vayamos a desarrollar desde el punto de vista de medicina general y social, porque nuevamente nos llama a que seguimos siendo líderes, no solamente en Antioquia, sino en América Latina en estos procesos. Tenemos entonces, sigamos a mirarlo. Sí, muy bien. Miremos cómo de todo Colombia tenemos una serie de, miren, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, ¿sí? Ecuador, ¿sí? Y en Colombia, pues desde Florencia, Caquetá hasta Cartagena nos están en este momento visualizando. Gracias. En total, 640 personas inscritas al Congreso. Por lo tanto, es importante lo que vamos a hablar acá, y entonces, para que avancemos en el tema específico, hemos planteado para el día de hoy unas preguntas que llamamos hoy en día, anteriormente lo llamábamos guión, hoy lo llaman preguntas provocadoras. Vamos a provocar el debate con nuestros panelistas. En este momento la doctora Lina María Bustamante Sánchez, gerente de la EPS Sabia Salud, Marta Ramírez Orrego, la doctora directora del Hospital Alma Mater de Antioquia, antigua IPS, el doctor César, que es delegado de la directora de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, y estaremos pendientes de la posibilidad de que se conecte la ministra. Las preguntas motivadoras son las siguientes. Partiendo del hecho planteado por el actual gobierno colombiano en cabeza del doctor Gustavo Petro y liderado por la ministra de Salud, doctora Carolina Corcho, en el sentido de proponerle al país y al Congreso de la República una transformación profunda del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Protección Social de Colombia, ¿qué componentes del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud considera que ha demostrado un avance para el sistema y debería preservarse desde su punto de vista y desde su posición? Partiremos entonces, vamos a tratar de hacer las intervenciones cortas, lo más precisas posible sobre la pregunta, y al final les daremos un espacio para que hagan una ampliación de sus propuestas. Bueno, doctora Lina. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay varios temas que todos estamos de acuerdo, y es en la cobertura universal, en la ampliación del plan de beneficios, en todo lo que tiene que ver con el gasto de bolsillo de los colombianos. Bueno, creo que ahí todos nos encontramos en que hay que conservarse. También en la unificación de esos planes para la población pobre y vulnerable, igual a la población que tiene capacidad de pago. Hay algunas instancias que yo creo que se deben conservar, y es como las organizaciones como la cuenta de alto costo, que es un fondo colaborativo que ha permitido trabajar unas patologías claves en Colombia y ha permitido mejorar esa calidad del dato, mejorar ese tratamiento de esos pacientes y trabajar de la mano con el aseguramiento, la prestación, las organizaciones científicas, las organizaciones sociales y los pacientes. Creo que son temas en los que se deben trabajar, al igual de la regulación de los pacientes. En sí, yo, doctor Gonzalo, yo veo muchas bondades del sistema que deben mantenerse, obviamente, buscando siempre la resolutividad y esa gestión de riesgo con los pacientes. Muy buenos días para todos los presentes. Les tiendo un cordial agradecimiento a usted, doctor Gonzalo Vélez, quien propicia este tipo de espacios tan importantes para el enriquecimiento y la construcción y el pensar y replantear un nuevo modelo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Me siento honrado de compartir mesa de panelistas con mi ex jefe, la doctora Lina Bustamante, gerente de Sabia Salud EPS, y con la doctora
Marta Ramírez. Presento excusas que hubiera querido estar acá la doctora Ligia Amparo Torres, la secretaria seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ya que en el momento está cumpliendo una agenda en los territorios con el señor gobernador. Las preguntas provocadoras u orientadoras pues fueron debatidas y compartidas con el directivo de la seccional, o sea, la vocería es recoger lo que nosotros pensamos y la postura desde la institución. Nosotros de la misma manera estamos convencidos que la expedición de esta ley 100 del 93 dentro de sus principios y promulgación, como fue la universalidad, como fue también la igualdad, como fue también la unidad, pues ha permitido avances significativos como ha sido la cobertura universal, al igual que estos planes de beneficios que cada vez y a lo largo ya de estos años ha posibilitado el equiparamiento de tener juntos un plan de beneficios básicos que cada vez se ha ido extendiendo y ampliado conforme en el advenimiento de los nuevos servicios y tecnologías en salud, tener un plan de beneficios tanto para el régimen contributivo, para el régimen subsidiado, y está al tenor de los cambios tecnológicos. Esto es algo igualmente que se rescata de lo que ha tenido este modelo, este sistema general de seguridad social en salud, al igual que establecido la ley 1751 como derecho fundamental a la salud. Estos principios no distan mucho de los que se promulgaron en el año 93 con la expedición del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, igualmente agradezco la invitación y felicitamos a Almeda por este congreso. La verdad, son 34 años y yo creo que estamos honrando la memoria del doctor Germán. Muy bueno ese reconocimiento a tantos años de lucha y el nivel a donde llevó la organización y que bien continúa como con ese propósito. Muchas gracias entonces por la invitación. Creo que aparte de lo que ya dijeron de unos temas de cobertura, el modelo de financiamiento, las fuentes de financiamiento creo yo que se deben conservar. Siendo este un sistema público obligatorio como es la seguridad social en Colombia, conforme al artículo 48, el financiamiento fue un avance importante en el país, la contribución que hacemos los trabajadores para que se pueda sostener un pilar solidario bien importante para la ampliación de cobertura es una ganancia grande. O sea, todas las fuentes creo yo que se deben conservar porque han permitido precisamente esa ampliación de cobertura. Igualmente, nunca se modificó el rol del Estado en materia de dirección, en materia de orientación del sistema y de control. En la siguiente pregunta hablaremos un poquito de eso, pero creo yo que ese rol se debe conservar. Siempre la dirección del Estado, dado el tipo de servicio que es, se debe conservar ese desarrollo de oferta. Claro, se hizo con debilidad hacia lo público, con gran fortaleza hacia lo privado, pero sin duda alguna, digamos los privados, ese desarrollo de oferta privada debe conservarse, debe contarse con él bajo una regulación del Estado y un direccionamiento, pero de ninguna manera creería yo que se deba pensar en que quede relegado porque fue bastante importante. Sin duda alguna hay que potenciar la red pública, sin duda alguna, y sobre todo en los territorios donde hay más dificultades, donde hay mayor inequidad en el acceso, pero ese es un elemento que hay que conservarlo. Hay que conservar los sistemas de calidad que hicieron carrera bajo este modelo. Para nadie es un secreto, en el anterior, una prestación muy guiada como por la caridad.
Ahora esa ERE de caridad se cambió por calidad y yo creo que ahí no se puede bajar la guardia porque sin duda alguna los prestadores hoy pensamos seriamente en esos sistemas. Sumado a esto diría yo que realmente lo más potente del sistema es esa garantía como derecho fundamental a la salud, que si bien nos falta terreno para que sea real en toda la población, en todos los territorios, hoy la normativa es cada día más fuerte al respecto y esa no se puede reversar, y yo creo que al contrario hay un consenso de que hay que hacerlo realmente efectivo. Bueno, partiendo de ese aporte que nos plantean sobre los asuntos positivos del actual modelo de seguridad social, quisiéramos tener también una impresión de cada uno de ustedes sobre la siguiente pregunta. Les llamó la atención que los panelistas tenían estas preguntas previamente y para conocimiento de ustedes estamos haciendo su lectura. ¿Qué componentes, por el contrario, considera presentan ya un agotamiento dentro del modelo actual de salud y que requieren ser replanteados, modificados o incluso eliminados para avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud de acuerdo con los mandatos de la Ley Estatutaria de la Salud? Sí, en relación con la pregunta también anterior, para retomar esta segunda pregunta provocadora u orientadora, es precisamente así, es uno de los avances y que pensamos nosotros que debería resaltarse y quedarse esa solidaridad en el cual pues cada cual aporta conforme en su capacidad de pago, pero absolutamente nos coloca a todos en los diferentes regímenes a un plan de beneficios acorde y en equidad para todos. Eso es precisamente cerrar esas brechas de todos acceder al mismo plan de beneficio en consonancia o acorde a que estamos aportando diferente mediante nuestra capacidad de pago. Se involucran el sector público y el sector privado y se hace un estímulo o mejor una bolsa financiera que fluye y permite precisamente el financiamiento y la solidez del sistema. Que nosotros vemos la dificultad que aún todavía no se logra alinear los planes, programas, proyectos, estrategias y políticas y sobre todo nosotros que estamos en el sector público, algunos en el sector mixto, pues para nosotros permitir la ejecución de esos programas, pues nos vemos nosotros en dificultades con un límite de tiempo. El sector público, nosotros tenemos unas planeaciones que las conformamos o las planeamos de manera anual. Llegan los últimos meses del año y el flujo de recursos para nosotros hacer bolsa de recursos e implementar esos programas y ya cambian las vigencias del año. Eso nos ha dificultado a nosotros dentro, y no solamente es del sistema, sino el sector público para la ejecución de todas las políticas y los proyectos, dificulta poder cambiarlos en una anualidad diferente. Y es por eso que muchos de los programas que nosotros queremos desarrollar están planeados, están organizados, tenemos la población objeto, tenemos las estrategias, esperamos los resultados, muchos de los programas nosotros no los podemos ejecutar. Esto no es problema solamente del sistema, es en general de todos los sectores involucrados en la ejecución de los proyectos y programas, que ha sido una dificultad grande y enorme. Al igual que no podemos desconocer que el tema de la liquidación de algunos aseguradores, pues en cuanto al flujo de recursos y estas carteras tan grandes que le deja a los prestadores, pues
los sumerge en unas dificultades financieras que muchos se han visto abocados a cerrar. En nosotros un panorama general de cada vez limitar una oferta de república que nosotros pues quisiéramos avanzar a que cada vez sea más sólida y sobre todo más ampliada para responder a toda la demanda en todos los servicios, en toda la población y en todos los territorios. Bueno, yo les voy a hablar como en tres aspectos, ¿no? Desde un ente territorial, lo que considero la prestación y el aseguramiento. Comparto mucho lo que dice César, porque creo que hay que reorganizar y reordenar y reorientar los recursos de salud pública que le llegan a los entes territoriales. ¿Por qué? Porque son recursos limitados, son recursos a veces con actividades muy específicas que podrían abrirse de acuerdo a los territorios, son recursos que por la normatividad estatal, por el principio de anualidad, por la norma de contratación estatal, normalmente llegan en marzo, abril, mayo y se tienen que ejecutar a diciembre. Entonces esto no permite la continuidad de esas actividades de salud pública ni de los equipos que contratan en los municipios. La forma como se contratan, hay una forma donde normalmente la eligen los alcaldes, cambian permanentemente de equipos, entonces ahí hay un trabajo grande para poder garantizar ese trabajo de salud pública que se quiere y habría que cambiar una serie de normas. Todo el tema de la designación de los recursos, la forma de asignación al personal, que lleguen directamente a los hospitales, que las metas se cumplan. Entonces creo que hay un tema que hay que reorganizar ahí importante. En el tema de prestación, y les voy a dar un ejemplo claro de lo que pasa con Savia. Hoy Savia no cumple sus indicadores de salud y ustedes ven que cada ratico tenemos problemas de mortalidad materna, de sífilis congénita, de tamizaje, pero es porque tenemos una muy poca capacidad resolutiva de los hospitales públicos. Entonces aquí hay que reordenar varios temas. Uno, en cantidad y en calidad. En calidad es que hay que aumentar la capacidad resolutiva de nuestros profesionales, que sean más integrales, pero eso está amarrado a la norma, porque hay cosas que los médicos generales no pueden hacer, entonces hay que remitirlos. Hay un tema también que tiene que ver con la academia, para mirar qué está pasando con esa integralidad, esa formación, con la cantidad de cupos que tenemos en las universidades de los especialistas. Entonces hay una serie de cosas en cantidad y calidad para la capacidad resolutiva de los hospitales públicos que no permiten que cumplan su tarea, y con lo que se viene de la reforma donde van a ser los grandes protagonistas, pues hay que hacer un trabajo inmenso de acompañamiento, de formación permanente, de capacidad resolutiva, de que la norma de habilitación, yo no puedo aplicar la misma norma en Murindó como la aplico en Barbosa. Bueno, hay una serie de temas que sí hay que reorientar y organizar desde la prestación. En el sector privado, creo que sí debemos tener un tema de techos en el sector privado, prestación de servicios. Nosotros en Antioquia podemos encontrar una resonancia de 600.000 pesos y una 1.600.000 en diferentes prestadores. Entonces hay cosas que sí tenemos que sentarnos, nos tenemos que sentar a revisar, creo que es en toda la cadena, creo que también la industria farmacéutica debe mirar cómo trabaja de la mano con todos los actores para buscar esas eficiencias. Y quiero cerrar con algo que escuché esta semana, se lo escuché a Gabriel Mesa, y es ¿qué cambiaríamos del sistema? Y es un tema más filosófico. En ese momento estamos luchando. Entonces, las EPS luchan contra los prestadores contra los entes territoriales, el ministerio contra las aseguradoras. O sea, es una lucha permanente que siento que no hemos perdido esa vocación de servicio de profesionales de la salud para mirar más bien cómo todos, desde el rol que tenemos, contribuimos a servir para tener un mejor sistema de salud. Creo que ese tema hay que replantear, o sea, hay que dejar de luchar, más bien buscar cómo servir para que el sistema sea mejor. Bueno, esta pregunta es bien interesante. ¿Qué se agotó? Yo creo que se agotó la plata, porque fue por la que nos pusieron a pelear. Realmente yo creo es que dejamos de hacer lo que debimos haber hecho. En vez de ser una atención, un modelo que se centrara en el paciente, nos centramos en el rendimiento del dinero y en el curso del dinero. O sea, para resumir, se agotó porque no funcionó la ley de mercado, porque nunca debió haberse mirado la salud dentro del mercado, como una regla de mercado de demanda, oferta y un pago. En mi debate en el Congreso lo hacía así, me decían, y yo tratándose de un sistema público obligatorio
El Estado tiene que mantener el control y gran regulación. Y se le quitó y se perdió esa gran regulación del Estado. Si hubiera mantenido ese papel preponderante de poder definir tarifas, como ya lo dijeron, para públicos y privados, para poder definir reglas comerciales y no se hubiera dejado esto al vaivén de los contratos, no estaríamos en este caos. ¿Qué es lo que nos está guiando el actuar? El tipo de contrato que nos ponen. Si es una cápita, entonces mejor que no vengan los pacientes porque nos rinde más la plata. Si es un evento, mejor le hago todo porque facturo más. Miren que todo es en torno a cuánto facturo, cuánto me ingresa. Y yo creo que hay un vacío enorme, aparte del control. Yo creo, y lo insisto, y siempre mis debates fueron en torno a que tenía que ser altamente regulado y que no puede ser un servicio público guiado por las leyes del mercado, y por eso se profundizó la inequidad. Un San Andrés Islas, un Guainía, tantas regiones alejadas, es difícil que la regla del mercado oferta-demanda cubra el servicio, y por eso no hay un tomógrafo, por eso no hay un resonador, que porque son apenas 30.000, 40.000, 50.000 habitantes, entonces no tienen derecho. Creo yo que ese fue un tema bien importante. Y el otro es que todos los días me pregunto, el derecho fundamental a la salud lo garantiza un profesional de la salud, una institución prestadora de servicios de salud. No se garantiza de otra forma. Y los incentivos están muy mal puestos. Las instituciones prestadoras de servicios de salud somos empresas altamente especializadas, altamente intensivas en mano de obra especializada, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de trabajadores. Y por ende, cuando se reconoce una tarifa, no es suficiente para cubrir el costo de un especialista, y nos hemos apalancado en los costos de los insumos y los medicamentos. Si se regulan los insumos y medicamentos, reconozcamos lo que cuesta una institución que presta servicios de salud especializados, de personas que tienen que formarse por tantos años y que tienen que seguir formándose mientras están en el ejercicio. También lo dije siempre, no por estar en esta mesa, estando en el Congreso, definamos muy bien esa oferta a partir de lo que requieren los pacientes, a partir de las necesidades del territorio, y allí definamos cuánto cuesta la prestación de un servicio sin aporrear el especialista, sin aporrear el talento humano, para que pongamos en su justa dimensión el costo del medicamento, el costo del insumo, el costo de los demás servicios que van en torno a los pacientes. Entonces yo creo que nos sometió la norma, la ley, a una negociación entre prestador y asegurador que nos puso en un terreno de desconfianza, de guerra por el dinero, y finalmente salió golpeando mucho al elemento o al recurso fundamental que debe estar preponderando para la garantía del derecho a la salud, que es el trabajador de la salud. Eso nos pasó, entonces yo creo que son unas cosas que hay que corregir. Se agotó la regla del mercado y debemos pensar en el derecho fundamental en torno efectivamente al deber ser, colocar el incentivo donde debe ser. Bueno, la cuarta pregunta la voy a poner de tercera para darles un espacio al final con respecto a la tercera pregunta. Dice, tomando en cuenta la situación financiera actual de las EPS en Colombia, tengamos presente que tenemos una amenaza desde hace varios años de liquidación de más de 10 EPS, ya 14, ya 4 se han liquidado, nos quedan 10 todavía en entredicho. Teniendo en cuenta la situación financiera actual de las EPS en Colombia, con la reciente liquidación de 5 de ellas, con el consecuente efecto negativo sobre la economía de los hospitales y clínicas, como también de las demás EPS sobrevivientes, a más del deterioro en la prestación de los servicios a los usuarios, y
que no lo incluye en la pregunta. Adicionalmente, la condición laboral y económica de los prestadores profesionales y trabajadores de la salud. ¿Considera usted que de persistir el actual modelo de salud colombiano sin modificarse, se continuaría siendo viable financieramente y mejoraría per se la posibilidad de avanzar en la garantía del derecho a la salud de todos los colombianos en cualquier lugar del territorio nacional? Bueno, mi opinión es que no es viable. Financieramente no, por la falta de regulación, por la falta de control, por la falta de dirección. Porque hoy cada uno está tratando de sobrevivir. La siniestralidad está elevada. La siniestralidad está elevada porque la salud pública ha sido muy aporreada, porque no todos los entes territoriales hacen la tarea en lo que tiene que ver con las actividades colectivas, porque no todas las aseguradoras hacen la tarea en torno a lo que tiene que ver con las atenciones individuales oportunas y porque no estamos trabajando la gestión del riesgo territorial, poblacional y de los habitantes de Colombia. Entonces, hoy por hoy estamos atendiendo una carga de enfermedad altísima. El Hospital Alma Mater es un hospital muy enfocado a la atención de los pacientes con cronicidad. Llegan los adultos mayores con mucha carga, mucha. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población crónica mal manejada se está consumiendo el 80% de los recursos del sistema mundial y por eso creo que no es sostenible, además por la fragmentación que tiene. Si corrigiéramos ese riesgo técnico de esa fragmentación, probablemente rendirían más los recursos, pero hay otro tema muy delicado y que el país lo tenemos que reconocer todos y todos cerrarnos en una sola fila, y es a controlar la corrupción en el sistema, la opacidad en el manejo de los recursos. Es alarmante en todos los niveles. Y finalmente salen muy pocos recursos aplicados realmente a la salud de la población. Hay que repensar, y en buena hora, el modelo o el sistema que nosotros queremos darles a los habitantes, porque este sistema, si bien tiene unos actores, tiene unos sectores, también tiene unas variables que se mueven precisamente en torno a la economía de la salud, que ese tema hay que tratarlo, profundizarlo, pero se olvidó precisamente, como decía la doctora Marta, colocar en el centro al individuo cuando hablamos de aseguramiento y mejorar la calidad y las condiciones de vida de la población en su colectividad cuando hablamos de temas de salud pública. Variables tan importantes como el talento humano, que es insuficiente frente a las demandas y a las exigencias. Nosotros sabemos que precisamente cuando estamos hablando de prestación de servicios de salud, las citas pues ya están establecidas para médico y son estándares o indicadores que se cumplen en la prestación del servicio para médico general, odontólogo o especialistas en cierto tiempo, pero cuando ya hablamos de la demanda de los subespecialistas, queda totalmente insuficiente frente a las demandas y las exigencias cada vez más, porque nuestros usuarios dentro del sistema hay mayor exigencia. Si nosotros habláramos del tema del acceso a los servicios de salud, cómo se establece con oportunidad, ser eficaz, ser eficiente y sobre todo seguro, cada vez más nos vemos abocados a la sobresaturación del sistema y los servicios de salud, tal cual están establecidos como redes, como servicios, como tecnologías en salud de mediana y alta complejidad y como grupos. Ahora el doctor, el pediatra nos estaba acá exponiendo todo lo que se hace frente a la atención urgente de los pacientes pediátricos. Nos levantaron la mano precisamente este año
los pediatras por esta sobreocupación desbordada. Y la oferta que se dispone es muy poca, pero uno dice, ¿pero por qué? Precisamente problemas económicos, porque no es concebible que uno hable de servicios rentables y servicios no rentables y que se hable de fragmentación. A usted muchas veces el asegurador pues lo lleva a que por temas de costos, y eso es explicable, pues a usted le hacen la hemato-oncología acá, pero le hacen la radioterapia allá, con una total fragmentación de los servicios de salud. Tenemos unidades de cuidados intensivos pediátricas en el departamento 73, que es más o menos en el 2015 teníamos el 29% de la población menor de 18 años. Para el 2022-2023 calculamos que vamos a tener una población del 26% menor de 18 años y las mismas 73 unidades de cuidados intensivas pediátricas. Y tenemos 735 unidades de cuidados intensivas adultas que en un reto maratónico y que sería ejemplo de emular que nos llevó a nosotros el COVID a hablar el mismo idioma con la dirección de la doctora Lina, en su momento liderazgo, con el acompañamiento y precisamente la sensibilidad, pero con las ganas y el deseo de aportar como fueron los prestadores. La doctora Marta fue de las instituciones, al igual que el Hospital General de Medellín, que más creció la oportunidad y la capacidad resolutiva de camas UCI. Acá en el Hospital General llegamos a tener 169 camas UCI. Nos puso a hablar el mismo idioma porque era el mismo desafío. Nos puso a nosotros todos en igualdad de necesidades, en ideario colectivo. Pero volvimos a la misma realidad, cada cual con su fragmento, cada cual con su negocio, cada cual con sus intereses, donde necesitamos que esos recursos financieros fluyan para la salud colectiva en temas de salud pública y para el individuo en temas de planes de beneficio integrales. Las redes prestadoras de servicios de salud, entonces cada vez más pues crecen los privados, y nosotros que tenemos que defender es precisamente eso público, donde está la población, pues obviamente con más necesidades básicas insatisfechas de lo que nos traza a nosotros los objetivos del desarrollo sostenible, del que nos trazan a nosotros los objetivos de salud de la Organización Panamericana de Salud, de lo que nosotros hemos contemplado dentro de una bitácora importante que tiene Antioquia dentro de su visión 2020, de las comisiones que se han establecido, rectoras sectoriales hacia lo ideal que nosotros queremos avanzar. Muchas gracias. Bueno, el último reporte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS de septiembre muestra muy bien cómo están los costos en salud. El promedio de régimen contributivo está en 97% del costo de salud. O sea, de 100 pesos que recibe la EPS contributiva, se gasta 97 y aquí no está incluido su gasto administrativo. En régimen subsidiado, el promedio está en 106 de todas las subsidiadas del país. Si hay un problema hoy de suficiencia de UPC, y sobre todo se siente mucho en el régimen subsidiado. La diferencia en el subsidiado versus el contributivo es de 15 puntos, cuando el subsidiado presta el mismo plan de beneficios que se presta en contributivo. Entonces ahí sí hay una desfinanciación importante que debería de ajustarse mientras se dé el nuevo modelo o la transición que se vaya a hacer, porque hay que buscar una solución alternativa, porque esto obviamente puede acarrear una crisis más grande de la que hay actualmente. Obviamente, para que esto se subsane hay que hacer los ajustes que hemos venido hablando, yo creo que para que no repitamos mucho, pero también soy una convencida, Gonzalo, que así cambien hoy el sistema con el nuevo modelo, donde vamos a hacer más inducción a la demanda, vamos a buscar más a los pacientes, los recursos no van a alcanzar. Entonces, debe haber una planeación muy bien milimétrica por toda la carga de enfermedad, por todo el tema de pacientes crónicos, que ustedes que son médicos saben más lo que está pasando con la carga de enfermedad de cáncer, de crónicas, con el envejecimiento de la población y con todo ese tema, esa transición, cuánto se puede dar y qué se requeriría para que el momento que queremos que se dé más
temas de promoción y prevención y más educación al paciente, los recursos sean menores. Pero sí vamos a tener creo que un pico muy alto en esa transición si no se planea milimétricamente. Bueno, antes de dar paso a la última pregunta, quisiera presentarles algunas de las diapositivas que ya vieron en la conferencia que hice sobre una mirada desde la experiencia del médico colombiano, donde especialmente veíamos situaciones como la cantidad de tutelas, más de 80.000 tutelas que se han presentado por salud por parte de los usuarios, ¿sí? Más de 717.000 a julio de este año, quejas y reclamos ante la Superintendencia de Salud, 35% de ellas en relación con el riesgo de la vida. El hecho de que durante estos 30 años de 191 EPS que comenzaron, hoy solo quedan alrededor de 30, 34 EPS vivas y 10 o 12 de ellas en riesgo de intervención. Y adicionalmente esto que nos compete específicamente y que quisiera que tuvieran en cuenta en sus próximas respuestas es la situación de los profesionales de la salud, tanto médicos generales, profesionales especialistas, como también los médicos en servicio social obligatorio y demás trabajadores de la salud, teniendo en cuenta de que cuando mencionamos lo que va bien y lo que no va bien, no escuchamos el tema de nosotros los profesionales, sobre temas como ¿sí? el constreñimiento médico, la inestabilidad laboral, el hecho de que un médico tenga que trabajar en 2, 3 o más partes, especialmente los especialistas que son más afectados con esta situación, el hecho, por ejemplo, de las jornadas extensas de trabajo, más de 66 horas, el 35% de los médicos trabajan más de 66 horas a la semana, y adicionalmente en estas causas de insatisfacción, como lo mencionaba ahora, la segunda, que es la constricción de la autonomía médica, que está precisamente mencionada en la Ley Estatutaria de la Salud como una conducta irregular por parte del prestador o del asegurador. Y la insatisfacción con el ingreso, como decía la doctora Marta ahora, preparar un médico en Colombia tiene un costo de alrededor de unos 250 millones de pesos, entre 180 y 250 millones aproximadamente, para luego ir a las condiciones salariales y de estabilidad laboral que nos muestran allí, y el promedio en Colombia de salario de un médico de 3.749.000, que es completamente insatisfactorio para un profesional de estas calidades, teniendo como base el médico general y lugares como Soacha en Bogotá, que hasta 2.9 millones de pesos están ofreciéndole a un médico general para trabajar. Dando estas circunstancias, entonces, les dejo aquí proyectada más o menos la propuesta de lo que quisiéramos nosotros, desde el punto de vista de los médicos, de una reforma al sistema de salud. En primer lugar, que diera una respuesta real al derecho fundamental a la salud de todos los colombianos en cualquier lugar del territorio nacional y en cualquier condición económica, social, cultural, étnica o de género. Y desde el punto de vista de los trabajadores de la salud, especialmente profesionales, en conclusión, desde la perspectiva de los médicos en Colombia, es imperativo que el país avance hacia una transformación del sistema general de seguridad social en salud que le permita al médico, como actor fundamental del sistema, el desempeño de su profesión en condiciones dignas, seguras, con los recursos necesarios y la autonomía suficiente para prestar una atención humanizada dentro del marco de la ética y con la capacidad científica necesarias para dar cumplimiento a su compromiso con el paciente, su familia y la sociedad. Para ello debe contar con el reconocimiento adecuado a la importancia de su labor, con estabilidad laboral, seguridad en el trabajo y facilidades para la formación en pregrado, posgrado y educación médica continuada. Llama la atención sobre este tema específico, puesto que el público mayoritariamente que tenemos hoy en nuestro congreso es público médico, y pudiéramos decir que hemos más que vivido este sistema, hemos sufrido en este sistema. La última pregunta entonces, frente a la posibilidad de una transformación del sistema general de seguridad social en salud colombiano, ¿cuál sería la participación o contribución de la entidad que usted dirige en el proceso de formulación, implementación y funcionamiento del nuevo modelo?
Bueno, contarles una propuesta que se ha trabajado con el Ministerio y se le ha propuesto a la Superintendencia de Salud, un poco en vía del discurso que hemos entendido de lo que va a ser el nuevo modelo. Porque al igual que todos ustedes, pues lo hemos visto en presentación, no tenemos un documento, pero ¿qué entendemos? Entendemos que es fortalecer lo público y que lo público se fortalezca, incluso sea mejor, igual que el sector privado. Entonces, por eso hemos pedido que Savia, conociendo las dificultades que tiene Savia económicamente, que es una dificultad que tiene Savia desde que se creó, o sea, no es un problema de ahora, sino de hace 3 años, 5 años, 8 años, no es de Savia, sino también de los que venían trabajando régimen subsidiado en Antioquia, un poco por el tema estructural que tiene Antioquia del costo en salud, que siempre ha estado en el régimen subsidiado por encima del 112%, mucho tiene que ver esa desviación de la UPC entre contributivo y subsidiado. Conociendo todos estos temas, Savia también es una EPS que hace presencia en todo el territorio y ha logrado llegar a trabajar con organizaciones sociales para poder acceder a las 32 comunidades indígenas que tiene el departamento, al Bagre, a Murindó, o sea, ha hecho un trabajo en el territorio muy importante que creo que es una curva de aprendizaje para lo que el Ministerio quiere trabajar. Además, porque viene trabajando con articulación de varias instituciones públicas en rutas de atención, que esas rutas se pueden articular por regiones para que luego sean redes. Entonces, hemos querido proponerle al Ministerio que sea una herramienta articuladora de las redes integradas e integrales que ellos quieren, por una razón principal, porque hoy las instituciones no tienen esa curva de aprendizaje. O sea, sentar a los prestadores a unirse, a trabajar un modelo unificado, con unas condiciones de contratación iguales, con unos niveles de servicios. Hay algunos que los han hecho, pero se demora mucho haciendo toda esta actividad. Entonces, que pudiéramos ser ese elemento de transición, porque estamos con toda la red pública, a pesar de que conocemos lo que hay que trabajar con ellas, la entendemos y queremos desarrollar capacidades con ellos, porque necesariamente para lo que se viene hay que desarrollar capacidades en la red pública. No podemos empezar ya con todo lo que se tiene planteado como están los hospitales, un poco por su esquema político-administrativo, o un poco por las necesidades financieras que tienen ahora. Entonces, poder hacer parte de ese modelo de atención, un modelo territorial, un modelo que esté enfocado a un silos, que en estos días Ramón Abel lo decía, más territorial que poblacional, y que definitivamente, y no lo dije cuando que conservaría de la salud en este momento, definitivamente debe haber una institución, llámenla EPS, agenciamiento, que haga todo el tema de gestión de riesgo, direccionamiento de los pacientes, control de la red y evaluación permanente del conocimiento. Entonces, ahí es donde nos hemos visto, además en una entidad pública, y es un reclamo que le hacemos al gobierno. Somos una entidad pública que puede trabajar con lo público y fortalecer y aprender de lo que ya se ha hecho, obviamente, no desconociendo todos los problemas económicos que tiene Savia en este momento y los problemas de acceso que también tiene. Bueno, realmente, claro, realmente la reforma ilusiona desde el punto de vista del propósito. Yo creo que ahí todos estamos, la mayoría estamos de acuerdo, excepto los que han tenido intereses opacos en él. Pensar en mejorar la calidad de vida de los pacientes en cualquier lugar del territorio nacional es la ilusión de los que trabajamos en salud. Y yo creo que son pocos los que piensan distinto. Desde el punto de vista de los prestadores de servicios de salud, ilusiona todo lo que escuchamos, porque sí hay que tener a los prestadores en el centro como médula y como garantes del derecho fundamental a la salud, pero sobre todo ilusiona la posibilidad de que se le dé el lugar al talento humano de salud que corresponde. A nosotros la mayoría nos pagan 21.000 pesos por consulta de urgencias, 21.000 pesos por la consulta del médico en urgencias.
En los sectores altos de Medellín, un manicure vale más que eso. Entonces, esas tergiversaciones se tienen que corregir. Yo insisto mucho en eso, hay que darle lugar al servicio como es. Ilusiona entonces, si queremos contribuir como institución en eso, en que se valore claramente cuál va a ser la posición, no aplausos, como en la pandemia mucho aplauso, pero finalmente nosotros con las dificultades para pagar nómina. El tema es que se determine cuál va a ser ese ingreso digno del trabajador de la salud y a partir de ahí se construya el resto. Y ese tiene que ser un primer ejercicio para cuantificar los costos del sistema de salud colombiano a partir de una dignificación del talento humano, porque, insisto, eso nos llevaría a que, sumado a lo que estaba pensando el gobierno de tener como una central de abastecimiento, de compras, de medicamentos, ya con la Universidad de Antioquia estamos pensando y muy bueno en cómo potenciar la planta de medicamentos para que no sea la industria la que realmente se lleve los recursos de salud, sino que sea una cosa justa. Estamos dispuestos a contribuir nosotros como hospital, que fue creada por la universidad, aunque tenemos una persona distinta, diferente, somos una corporación sin ánimo de lucro, estamos trabajándole fuertemente a la posibilidad de contribuir con varias cosas. Uno, desde el conocimiento técnico, aportar toda la información que tenemos en torno a lo que debe ser esas escalas de pago de los trabajadores de la salud. Dos, tenemos un sistema de información que lo ha dicho el ministerio claramente, se requiere un sistema de información único en tiempo real, es un producto nuestro del hospital que tiene una vocación de lo público, que lo podemos poner a disposición del gobierno nacional porque ya funciona, porque ya funcionó trabajando en red y en tiempo real con otras regiones del país, cuando administraba la red de Barranquilla, la de San Andrés, que desafortunadamente eso fue un fiasco por las reglas del mercado, por la lucha por el dinero y por la opacidad de la corrupción en todo esto, pero le enseñó al hospital y potenció mucho su sistema de información. Otro en cualquier momento puede entrar al celular y mirar qué está pasando con los pacientes. Eso es bien interesante para darle transparencia, que quiere este ministerio, transparentar todas las actuaciones en salud. Eso lo podemos poner a disposición, como también un modelo de gestión integral de crónicos complejos, que son pacientes de verdad que sufren mucho en el país, y el desarrollo de la oferta fue guiado por lo más rentable. Entonces, desarrollo solo cardio, desarrollo solo neuro, y los pobres crónicos de diabetes, de hipertensión, de las complicaciones de la hipertensión, de su enfermedad renal más controlada, todos los iban tirando al ladito. Ese modelo es preventivo, predictivo, que trabajado en red con las unidades primarias, una institución de este nivel con los subespecialistas, los especialistas puede trasladar capacitación, conocimiento a las redes primarias y que se puede hacer una gestión preventiva. Nosotros ya estamos haciendo predicciones de hospitalización, de urgencias, de mortalidad con esa población. Nuestro sistema de información ya está preparado para eso, entonces también lo ponemos a disposición del gobierno. Y lo más importante, que ya he planteado como institución la discusión a la universidad, si el gobierno piensa convertir las empresas sociales del Estado en institutos de sanidad pública, ¿será que el hospital que creó la Universidad de Antioquia debe ser uno de los que se convierta en instituto de sanidad pública, precisamente para hacer cabeza de red con toda la potencialidad que tiene y con toda una universidad con alto conocimiento en salud, investigación en salud, que la estamos haciendo, la posibilidad de todo este tema de medicamentos y de tantas cosas del sistema de información?
yo creo que sería un aporte muy interesante que ya lo vengo planteando ante la Junta Directiva y ante el Consejo Superior, porque yo creo que Antioquia tiene bastantes capacidades técnicas que aportar. Nosotros como representantes de un ente territorial que tenemos establecido en la Ley 715 del 2001, la dirección, coordinación y vigilancia del sistema en el territorio, precisamente nos paramos en la norma, pero desde ahí hemos venido desplegando todo nuestro actuar y articular, además de que venimos realizando todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo misional. Cuando hablamos de, y ahora lo decía, de universalidad en coberturas, en Antioquia tenemos 101% de cobertura en salud, pero uno encuentra vacíos y baches. Resulta que hay una población migrante importante y sobre todo, doctor Gonzalo, en el territorio, usted lo conoce y lo sabe como integrante del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, alrededor de 300.000, tenemos 160.000 afiliados, tal vez 90.000 en los que están en una situación irregular, que todavía no los podemos vincular por todas las variables y dificultades que se tiene con esta población. Entonces, hablar de cobertura no es lo mismo de hablar de accesibilidad, y el ministerio lo decía, nosotros tenemos en Colombia de una población ya establecida alrededor de 8 millones de personas que acceden con dificultades a los servicios de salud, no con lo que nosotros denominábamos accesibilidad, eficacia, oportunidad, calidad, con muchas dificultades, y 2 millones que bajo ninguna circunstancia, por barreras de acceso geográficas, culturales, que no logran y no logramos nosotros ese fin último de que tengan un acceso. Desde la Secretaría, como le hemos venido diciendo, hemos entendido que hay que fortalecer la red prestadora de servicios de salud. Hemos hecho unos pagos alrededor de $500 millones de pesos a través de todo lo que fue Punto Final. Dentro de las 3 fases que se establecieron, pues es el único departamento que la hemos logrado definir, elaborar y ejecutar. A través del Consejo Territorial, doctor Gonzalo, y usted lo sabe, denominamos unas mesas y unas comisiones por, digámoslo nosotros, detallarlas de qué podría hacer la salud pública en Antioquia y qué podría formular dentro del territorio hacia aportar a este nuevo modelo que el nuevo gobierno quiere establecer. Entonces hablábamos en los años 90 de los equipos comunitarios en salud, cuando teníamos coberturas útiles en salud por encima del 117%, uno dirá, pues tampoco planearon bien, 117%, pero es que venían de otros departamentos y aquí nosotros los vacunábamos. Ahora tenemos con dificultad alcanzar al cierre del año, que es el reto, tener unas coberturas útiles en vacunación, que es el pilar fundamental en pediatría, la vacunación. Se tenían y ahora se pretende tener los EMID, equipos médicos interdisciplinarios territoriales, que es lo que quiere el gobierno, focalizarnos en población vulnerable, y eso ya está definido y detallado. Tenemos una población vulnerable como es los migrantes, que hay que atenderlos, pero nosotros, muchos territorios tienen muchas dificultades porque son con ingresos propios los primeros niveles de complejidad. Mediana y alta complejidad siempre lo ha asumido la gobernación y el departamento, en los cuales he hecho más de 137.000 millones de pesos a esta población indígena, 32 municipios que tenemos esta población, 40.000 indígenas en 6 pueblos que tienen dificultades de acceso por barreras en los cuales nosotros cada vez hay que irlas cerrando con temas de interculturales, y ya tenemos gestores y promotores en cada uno de esos 32 municipios, algunos con 32.
Los gestores y promotores, que una iniciativa importante que ha tenido Savia de ir precisamente porque son las comunidades más vulnerables, que sería la tercera, con mucha dispersión rural, los dispersos rurales, los indígenas y los migrantes, donde nos apuntan y nos afectan no solamente por ser un indicador, sino por ser personas. Las muertes maternas evitables, tenemos las muertes en desnutrición infantil, tenemos las muertes por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, las muertes por cáncer de mama, donde es realmente el Estado, a través de ese fortalecimiento de las políticas públicas, tienen que impactar esos dominadores y apuntarle a que nosotros, como lo dice el gobernador, tenés personas y ciudadanos con esperanza de vida largos. Es donde nosotros nos diferenciamos de los países desarrollados con países con dificultad o con recursos limitados económicos. El tema de la comisión también lo tenemos, que usted participa activamente, doctor Gonzalo, y que siempre ha inspirado a Asmedeas, es el talento humano en salud, que siempre lo han dicho, unos contratos laborales dentro de que hay que dignificar al médico y ponerlo como el actor importante, el que le brinda la seguridad a los pacientes, pero cuando tiene dentro de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo digno y un trabajo decente, no uno tipo de contrataciones tercerizadas que no permiten tener una clara vocación del servicio, que cada vez uno piensa que se ha ido desdibujando. Eso es lo que dentro del talento humano articulado desde de los que egresan de las universidades, y que para nosotros la academia es un asesor importante de tantas cosas que tiene que decir dentro de la formación del recurso humano y la educación continua. Tenemos todo el sistema de financiamiento, que ya lo hemos hablado, no es lo mismo la unidad de negocios para pediatría que urgencias. Es un servicio que atiende todos los cursos de vida, pero igual yo le digo, no, es que pediatría, entonces le pone 1 miligramito, le pone media ampollita, y la unidad de costo no es atractiva para muchas veces el sistema, pero que hay que fortalecerlos, que es una población también para nosotros supremamente vulnerable. El fortalecimiento de la red, las tecnologías han cambiado, tenemos un documento de red del 2014 dentro del programa de rediseño, reorganización y modernización del Estado, unas vías 4G que ya nos conectan con 50 minutos en Cisneros, pero limitan a los médicos la norma, la resolución 3100, que lo ha dicho el viceministro, que quiere modificarla, pero que ya no solamente para los prestadores, para que sean los actores que entren en el sistema y permanezcan, que habilitan sus servicios, sino que se habilitan esas redes, y que se trabajó mucho es precisamente incluso con una vocación de tenerla en nodos. Significativamente les traigo un ejemplo. Estuvimos en una inauguración en Yarumal hace 6 meses de un tomógrafo. La norma lo restringía, pero qué beneficio tan inmenso tener un tomógrafo que tiene una población objeto de 600.000 habitantes de las zonas rurales y dispersas de Ituango, de Briceño, y que no tiene que venir a esta selva de cemento a peregrinar los pacientes, sino allá mismo se tiene la posibilidad resolutiva de una vez definirle el diagnóstico, el tratamiento oportuno. Eso es precisamente a lo que nosotros tenemos que avanzar, a las restricciones de la norma que no permiten en los primeros niveles pues ser completamente resolutivos. Tenemos ejemplos como la congestión de los servicios de salud, vuelvo y lo traigo porque es una de las dificultades grandes y retos que nosotros tenemos en el oriente, en La Ceja, los hospitales de primer nivel totalmente vacíos, pero la demanda creciente, inusitada, inusual, en Sommer, en el Hospital San Vicente de Paúl y en el Hospital San Juan de Dios, a reventar. Entonces tenemos nosotros que realmente reestructurar, repensar, redefinir, pero tener estímulos en los médicos de talento humano, en las capacidades instaladas de esos primeros niveles para poder seguir avanzando. Hablamos también nosotros de lo que tiene que ver en los sistemas de información que aún tenemos nosotros tan precarios. Los prestadores de servicios de salud, sobre todo en los hospitales, vuelvo, insisto, fortalecer
los prestadores públicos de primer nivel, pues totalmente en obsolescencia, no tienen unos hardware ya supremamente precarios, y en lo último, en que en los temas contables y financieros y que se presupuesta para los software y hardware es la tecnología que avanza cada vez a una velocidad inusitada. No nos ponemos nosotros al tenor de la tecnología con los sistemas de información que nosotros tenemos que consolidar, y la gobernanza y autoridad sanitaria, que en buena hora el gobierno quiere que nosotros tengamos los territorios, porque la dinámica que ha tenido estos consejos territoriales de seguridad social en salud fue que nacieron por el artículo 175 de la ley 100, medio estuvieron moribundos, estuvieron marginados, pero ahora, doctor Gonzalo, son protagonistas fundamentales como asesores dentro del sistema, y aún más territorial, que es tanto aporte que nosotros queremos darle al gobierno para precisamente lo que es el común denominador de nosotros, el paciente, su familia y la comunidad en el centro del sistema. Bueno, voy a hacer un cierre pequeño que no dije cuando, ¿yo qué eliminaría? Yo eliminaría el documento de red que tiene el Ministerio de Salud, porque el documento de red de servicios no deja crecer la red pública de ningún departamento. Creo que lo primero que yo haría, y tiene que ver con que casi no hacen tomógrafos, casi no permiten hacer una unidad de quimioterapia en Yarumal y Yolombó, porque es un documento de red muy rígido. Y algo que me faltó decirles, ¿por qué Sabia puede ser la herramienta o la política pública para integrar ese modelo, los recursos del PIC, de los que se hablan ahora, y de UPC? Porque ya ha hecho un trabajo importante, lo ha hecho con el modelo de VIH, es un modelo que está totalmente descentralizado, que se articula perfectamente con los recursos de salud sexual y reproductiva y de ITS de la Secretaría de Salud del departamento y de algunas secretarías. Entonces, todos esos tamizajes que se hacen en algunas regiones, y en las regiones que están más orientadas, como son Urabá y Bajo Cauca, por el número de ITS, por embarazos en adolescentes. Entonces, todos esos tamizajes y todo eso que se hace con las organizaciones sociales está totalmente articulado, Secretaría de Salud y Sabia, y eso es lo que también, si ustedes se han dado cuenta, ha permitido diagnosticar más rápido. No quisiéramos tener más pacientes de VIH, pero también queremos tenerlos rápido para poderlos volver indetectables y tratarlos a tiempo. Lo otro que hemos hecho en articulación con las Secretarías de Salud y con Sabia es todo el modelo de salud mental. Nos integramos con Medellín Me Cuida y con la Gobernación con Salud para el Alma. Es un trabajo comunitario, es un trabajo que también lo hacemos con los profesionales. O sea, nosotros con VIH nos sentamos con los infectólogos, con los médicos expertos, revisamos el modelo, las atenciones que podemos dar en algunos sitios donde no podemos llegar. Hay muchos problemas de orden público por nuestros pacientes de VIH. Entonces tenemos que tener las estrategias de cómo les llevamos el medicamento para que la gente no se dé cuenta, para que no los amenacen, y todo lo hacemos con los profesionales de la salud. Hay un tema de cáncer de mama. Ese tema del cáncer de mama lo hacemos, los dos anteriores los hacemos con la red pública. Salud para el Alma tiene 17 instituciones articuladas en una UTE trabajando, y el modelo de VIH tiene 9 instituciones articuladas, y en las dos el 90% red pública. Lo de cáncer de mama lo hacemos, lo lidera Clínica Vida con 2 instituciones privadas, pero nos articulamos muy bien con la Secretaría de Salud con esos temas que necesitamos desarrollar, las capacidades en las instituciones para poder prestar los servicios, ¿como qué? Como los recursos que la Secretaría da para poder poner las unidades de quimioterapia que deben estar, que las inauguran en Yolombó, Yarumal, deben estar pendientes de las visitas de habilitación, pero eso va a permitir que los pacientes no vengan hasta Medellín. Eso permitió que tuvieran también tomógrafos. Entonces, ¿cómo vamos fortaleciendo las regiones para volver a llevar la salud a las regiones y poderle facilitar al paciente esa atención? Entonces, por eso, doctor Gonzalo, es que decimos que Sabia puede ser una herramienta pública y tiene un trabajo adelantado de articulación de temas de promoción y prevención, también de recursos y también de penetración en el territorio, para que sea una herramienta de transición del sistema. Bueno, para concluir, si hay alguna pregunta en el auditorio. De lo contrario, entonces, vamos a generar… Vamos a generar… sí. ¿Qué?
Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Qué estrategia se ha planteado para la reducción del gasto de bolsillo de los pacientes, dado que en algunos, pues los recientes cambios que ha tenido el modelo de atención de la población del régimen subsidiado en Medellín ha hecho que se incrementen costos como transporte y copagos? Muy corto, por favor. Bueno, yo sí quisiera ver ese aumento. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez tenemos más órdenes de tutela para los temas de los transportes de los pacientes. Los copagos prácticamente podría decirte que ni el 20% de la población los paga porque los exonera y tenemos muchas tutelas por exonerar pagos de pacientes. Otros temas que no se ven, el tema de los albergues. Nosotros tenemos muchas pacientes que vienen de otras regiones y al no tener donde quedarse se quedan en albergues, los pacientes y las familias. Entonces, no lo quisiera cuantificarlo, que me lo mostraras, pero en mi lectura es todo lo contrario. O sea, cada vez estamos dándole más al paciente para que pueda trasladarse. Miren con las jornadas que está haciendo la Secretaría de Salud y Sabia con los tamizajes de mama. Nosotros le estamos trabajando, y pueden verificar, Liborina, Béjico, que fue los últimos municipios que trajimos, bueno, se me escapan varios, Guatapé, donde nosotros ponemos el transporte, traemos a las mujeres que cumplen las condiciones de los tamizajes a la IPS, a que les hagan tamizajes los sábados, les damos el desayuno, el refrigerio y volvemos y les dejamos en el municipio. Entonces siento que ese gasto de bolsillo no es tan real y por eso quisiera que me lo mostraras y lo revisáramos. Bueno, última pregunta y corta porque ya estamos sobre el tiempo. De las crisis del sector salud se habla de todo menos de la plata que no se le pagó al recurso humano y a los proveedores. Los proveedores muchos se quebraron, el recurso humano hizo otras opciones, pero está ahí. ¿Ustedes cómo consideran ustedes pudiera solventarse ese problema y cómo ustedes como dirigentes de instituciones pueden garantizar el trabajo digno y decente? Complejo la pregunta, doctora Marta. Efectivamente, el prestador queda con ese problema, con las liquidaciones de las EPS. Hospital Alma Mater tiene 90.000 millones de pesos perdidos por liquidaciones. No sé cómo estamos abiertos. Los proveedores sufriendo bastante. ¿Qué acciones hicimos nosotros? Esto es un servicio público obligatorio y la ley estatutaria dice que el prestador tiene que prestar el servicio. Cuando estuve en el Congreso y salió la ley estatutaria, intenté por todos los medios dejar un artículo donde finalmente decía que el Estado tenía que pagar lo que dejó de vigilar y controlar, porque hay una omisión. Lo logré en la Cámara, pero en el Senado nadie sufrió por eso y eligieron el texto de Senado y nos quedamos los prestadores al vaivén de quien reconoce. Sin embargo, nosotros como hospital ya empezamos un proceso reclamándole al Estado ese dinero. Ya fue aceptada el proceso, tenemos la primera etapa de conciliación ante la Procuraduría. Como preguntó, alguna estrategia, yo creo que vamos a dar la pelea porque tratándose de un derecho público obligatorio, fundamental, desde la Constitución, desde la sentencia TCT 60, nosotros podemos demostrar que atendimos a los pacientes y que lo que pasó con las EPS fue una falta de control del Estado. Es una omisión grande del Estado. De ahí la importancia de que el Estado asuma con mucha fuerza la dirección, el control, la regulación, lo que tenga que hacer para que no siga ocurriendo eso. Además sería muy bueno, hubiera sido muy bueno, y la ministra ya lo está hablando, de tener un fondo, aunque ella lo está hablando, un fondo para el desarrollo de la infraestructura hospitalaria pública, pero siempre hemos querido que haya un fondo para, como una especie de reaseguro, así como hicieron con la banca, para reconocerle a los prestadores ese dinero, porque eso ha vulnerado las condiciones de los trabajadores
y de los proveedores y lógicamente los prestadores, que estamos a puertas de la insolvencia. Si se llegara a liquidar Savia, la República Antioqueña y colapsa, incluido nosotros. Absolutamente se sumarían 31.000 millones a esa crisis. Vi un asentimiento de parte de los otros dos panelistas en ese sentido, ¿sí? Si llegase a colapsar Savia Salud, la red pública de Antioquia colapsaría. Y esa premisa o esa afirmación de los tres nos llama entonces a concluir que definitivamente el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, tal como existe en este momento, no es viable, puesto que si Savia continúa con la normatividad actual, habrá que intervenir. Si no hay alguna modificación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, va a colapsar. Con el colapso de Savia, colapsarían otras EPS a las cuales se les entregarían sus pacientes. El solo hecho de la liquidación de Comeva ha generado pérdidas ya, incluso en Sura EPS y en Salud Total, que eran las que estaban estables financieramente. De modo que se requiere definitivamente como conclusión una reforma al sistema de salud, alguna reforma, algún cambio. Y hay propuestas de muchos cambios acá. El debate está abierto, acaba de anunciar la ministra que para el mes de enero tendremos borrador del proyecto de ley y el 16 de febrero se presentará el proyecto de ley al Congreso de la República para su consideración. Durante ese mes de enero al 16 de febrero tendremos posibilidades de participar en la discusión propiamente del articulado. Pero el trasfondo fundamental que plantea el Gobierno Nacional, y hoy lo plantea la ministra, es que tenemos que avanzar en la dignificación de los trabajadores de la salud, en el cumplimiento de la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, no solo con aseguramiento, sino con cobertura real de universalidad y equidad para todos y todas, en cualquier lugar del país, sea cual sea su condición, y adicionalmente en superar la intermediación financiera como un modelo que fracasó, como presento yo allí y presenté en la charla mía, un negocio que no ha sido realmente negocio para nadie en Colombia, para el sector financiero. Entonces, muchas gracias a los doctores y doctoras, Marta Ramírez, doctora Tina Bustamante, doctor César. El debate empieza, vamos a invitarlos próximamente, vamos a ver si lo logramos hacerlo antes de terminar el año, si no a principios de año, un debate sobre el tema específicamente de Savia Salud, un foro donde podamos poner de presente cuál va a ser el papel que va a jugar Savia Salud, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín dentro del nuevo modelo de seguridad social en salud en Colombia. Muchas gracias a todos.